clase ya más en forma, debido a que pues ya hubo los movimientos que tenía que haber de altas y bajas. Ya de alguna manera nos conocimos la clase pasada, y los que hayan considerado quedarse, pues aquí estamos ya todos. Miriam dice que los días anteriores estuvo peor la lluvia. Ay, perdón, no había visto el chat. Sí, la lluvia, ¿qué tal? ¿No saben si nevó por ahí en las altas montañas en el Ajusco y por ahí? ¿Alguien vive por allá o en algún lugar alto? No, pues a mí me latió, así como que vi tanta lluvia, esa lluvia delgadita que a veces es la que hace que después llueva, ¿no? Digo, nieve por allá arriba. Muy bien. Bueno, pues estaba diciendo, y ya me distraje de nuevo, que otra vez, ay, es que solo veo pocos cuadritos y me voy a mover para verlos a todos. Listo. Ok. Bueno, pues les digo que considero que esta ya es la primera clase más formal, y como les comenté la vez pasada, quedé de hacer el programa, de presentárselos hoy. Ya lo subí al tablón en el Classroom, y ahora vamos a ver el programa, por un lado, y por otro, una presentación. Vamos a hacer un repaso de lo que se vio la clase pasada. Vamos a avanzar un poco más con los comentarios que ustedes puedan ir haciendo respecto a lo que leyeron también. Y después vamos a hacer un primer comentario de Classroom. Perdón, no voy a contestar, pero déjenme. Vamos a hacer un primer cuestionario de Classroom que sí va a tener valor. Entonces, bueno, pues espero que todos más bien que todos sigan con atención la clase. Las preguntas son muy generales, y entonces no es necesario que hayan leído. Por si acaso alguien se integró que no haya tenido la tarea desde la vez pasada, no es necesario. Entonces, bueno, pues voy a compartir el programa que ya todos pudieron recibir. Aquí está. En el correo. ¿Se ve el programa, chicos? Sí, sí, sí. Muy bien. No entiendo por qué mi computadora me dice que no se ve. En fin, bueno. Esta es una clase que se titula Paisaje y Patrimonio. Les cuento que cuando se presentó el plan de estudios, que están cursando la mayoría de ustedes, había como muchas dudas y no querían que esta materia, y sí y no, y bueno, fue así como un poco polémica. Se tuvieron que hacer varias presentaciones especiales porque pues no todo el mundo pensaba que era una materia que debía ser obligatoria. Y bueno, pues peleamos mucho, y parte de los objetivos de este curso es que convencerlos a ustedes, bueno, no convencerlos, mostrarles más bien cuál es la importancia y por qué los arquitectos paisajistas tenemos una gran responsabilidad en los proyectos que hacemos, y que tienen que ver con la conservación del patrimonio. Y sin esta conciencia creo que podemos hacer grandes barbaridades, ¿no? Y destruir lo que tiene un gran valor cultural, que vamos a ir viendo cuál es ese gran valor cultural. Y pues que es una reflexión muy importante al final de la carrera, que yo a veces pienso que debió haber estado desde el principio, pero bueno, quedó en séptimo, y espero que pues sea un buen aprendizaje para casi concluir los créditos, ¿no? Porque ya les quedan
pues prácticamente séptimo y octavo, porque noveno y décimo ya son muy pocas materias, más bien los trabajos terminales y las optativas, ¿no? Bueno, entonces aquí están los objetivos. eh, Integrará los elementos característicos del patrimonio paisajístico en un plan de acción que se oriente a la conservación, valoración y gestión del paisaje. Conocerá los conceptos básicos, tipos, convenciones y aspectos legales generales sobre el patrimonio cultural. Asociará el valor y los actores del patrimonio de un pueblo con el reconocimiento jurídico y también con el reconocimiento social. Contrastará los conceptos sobre patrimonio que han surgido en distintas disciplinas que lo estudian e intervienen y seleccionará las estrategias necesarias para un plan que tenga como base el valor, la conservación o revalorización del patrimonio paisajístico. Les cuento que como este curso es de 13 sesiones, pues hice algunos ajustes para que veamos prácticamente todos los temas, pero pues en el tiempo que tenemos, ¿no? Entonces, las unidades están integradas por 5 partes, 5 temáticas. La primera, que es la que estamos viendo desde hoy, desde la clase pasada, fue evolución del concepto de patrimonio. El objetivo es, pues, entender cómo este concepto ha ido cambiando a lo largo de la historia y también reflexionar cómo este concepto ha sido introyectado desde Europa en todas las culturas prácticamente mundiales, ¿no? Por otro lado, la unidad 2, hablaremos sobre los instrumentos para la protección del paisaje patrimonial. Eh, Conocerán pues las declaratorias, cuáles son las características de las declaratorias de UNESCO y las cartas y los convenios de protección del paisaje que existen. También en esta unidad hablaremos sobre las características del paisaje patrimonial. O sea, ¿qué es lo que hace hablamos primero sobre patrimonio y lo que tendríamos que hacer en esta segunda parte es entender qué características particulares tiene el paisaje como un bien patrimonial? La tercera unidad, vamos a conocer, como dice, los objetivos de una manera general, cuáles son las leyes que aplican para la protección del paisaje en México. Y por otro lado, para lo cual ya les cuento que el doctor Martín Checa, que es pues, yo creo, el geógrafo más experto en leyes de protección del paisaje en México, aceptó darnos una clase. Eh, y, em, y también, por supuesto, construiremos desde el grupo de la materia unas tipologías de patrimonio paisajístico en México, ¿no? Será parte de lo que nosotros podamos, de la manera en que podamos contribuir también a este problema sobre el patrimonio y el paisaje. También hablaremos sobre las declaratorias de paisajes culturales en México, tanto internacionales como nacionales. Eh, la unidad 4 va a ser un tema que es pues más novedoso respecto al concepto de patrimonio, que es el concepto de sustentabilidad cultural. Comprenderemos el concepto y aplicaremos una metodología que desarrollamos en el Laboratorio de Áreas Verdes y Espacios Públicos para poder evaluar el contenido cultural de un sitio, ¿no? Y ahí haremos un ejercicio en grupo sobre un espacio seleccionado. Después, la unidad 5, pues es una unidad de cierre, de resumen, digamos, y hablaremos sobre la puesta en valor, el concepto puesta en valor del paisaje mexicano y la conservación del paisaje fuera del reconocimiento jurídico, que creo que también es un tema pues muy, muy contemporáneo y muy interesante, em, que es la patrimonialización, es decir, cómo hay muchas cosas que no están
declaradas formalmente a través de una institución, pero que la sociedad reconoce por un lado y por otro lado eh, conserva o valora, ¿no? Y no por no tener una declaratoria, eh, podemos ignorar la importancia que tiene, ¿no? Em, y, y bueno, pues cerraremos con comentarios, etcétera, sobre la conservación del paisaje en México desde una visión integral. Bueno, aquí la manera en que las estrategias, ¿no? Pues habrá elaboración de trabajos, habrá presentaciones mías, presentaciones de ustedes y eh, cuestionarios, lecturas, videos, invitación a conferencistas también. Y aquí les puse clase por clase qué es lo que vamos a ver, cómo vamos a armar, digamos, la clase. De antemano les digo, ya lo había dicho la vez pasada, no vamos a seguir al pie juntillas así perfecta y así totalmente el programa, porque siempre hay tarde más, las exposiciones fueron más largas, fueron más cortas, qué sé yo. Entonces, bueno, es una guía, pero no es necesariamente este, un, un mandato, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, aquí están, ¿saben qué? Estoy presentando yo aquí una que no es, todo por trabajarlas y trabajarlas, pero además creo que es la que les subí a ustedes. Una disculpa, este no es el último. Voy a abrir el que sí es. Ya se me hacía raro. Y ya cuando lo arregle, les pongo el que debe ser. Ay, el que debe ser en el Classroom. Mm, 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 mm. Sí, ya lo están viendo, sí, ¿verdad? ¿O no? No, No, deje de no. compartir. Dejo de compartir, entonces compartiré de nuevo. Aquí estoy. Mm. Déjenme checar que sí sea, porque no, tampoco es. Ay, no puede ser. Ay, Amaya. Ay. O sea, creerán que ayer estuve hasta las tantas de la noche hasta que lo subí y creo que el que hice lo borré, pero puede estar en la papelera, ¿verdad? A ver, Sí, seguro sí. díganme que sí, porque ya no sé tampoco dónde está la papelera. Ay. En su escritorio. Ya la encontré. Ay, gracias. Papelera. Restaurar. Creo que sí lo tiré. ¿Creerán posible? En fin. Ya lo restauré y ahora ¿dónde está? ¿En dónde estaba originalmente? Sí, cuando se restaura va donde estaba el archivo original. Ok. A ver. Ya, sí. Otra vez ya había dejado de compartir, ¿verdad? Sí, no se ve la pantalla. Ok, allá voy. Ay, aquí está. Ay. Bueno, aquí va día por día. Ahorita lo arreglo y subo el que debe ser. La clase pasada, bueno, pues ya vieron lo que hicimos, ¿no? Una presentación general.
y hablamos sobre la forma en que se va a dar la clase. Hoy vamos a hacer un repaso con una presentación sobre la historia del arte al patrimonio cultural y sus características. Y vamos a empezar a hablar un poco sobre los debates contemporáneos sobre el patrimonio. En fin, va a haber un cuestionario Google y tiene un valor de 1 punto respecto a la calificación general. Y bueno, aquí pueden ver lo que está planeado para cada clase y qué puntos tiene la evaluación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un cuestionario Google, aquí tenemos unos cuadros sinópticos, aquí tenemos una relación ilustrada de los sitios declarados por UNESCO en México, que es parte de una clase asincrónica. La voy a marcar aquí con color para que como que destaque más, ¿no? Luego tenemos 2 conferencistas invitados, uno el doctor Martín Checa, que esperamos venga el 16 de febrero. Por ejemplo, eso podría ser un cambio, ¿no? En el programa, que por alguna razón él no pidiera un cambio de fecha. Y también tenemos como invitada especial a la maestra Brenda Vizcaíno. ¿Ya estuvo con ustedes dando clases, Brenda? Creo que está en Sí, Sí, en nos un dio taller, taller. ¿no? Mm, no sé si les contó, pero ella fue, pues tuvo un puesto muy importante en el INA, en la gestión de los paisajes arqueológicos de México. Y pues nos va a comentar su experiencia y cómo gestionó, ¿no? Todos estos espacios, que creo que va a ser pues un tema muy interesante. Después hablaremos sobre el paisaje arqueológico y el turismo, con un ejemplo en Teotihuacán. Todo esto para ir armando las tipologías de paisaje. Y también, que no lo puse aquí, como otra tipología a una escala regional, hablaremos de paisajes simbólicos y desaparecidos, sobre un paisaje particular en los llanos de Apan, en Hidalgo, el paisaje magueyero o el paisaje pulquero. Y también dentro de esta misma hablaremos, que no lo tengo aquí lo voy a poner, hablaremos sobre las últimas remodelaciones o intervenciones en la Alameda. Lo voy a poner aquí, la Alameda Central. Después hablaremos en la unidad 4, como les dije, sobre sustentabilidad cultural. Aquí tenemos varias lecturas porque del laboratorio hay un libro y, como les dije, hay una metodología que creo que es muy interesante que conozcan. Aquí depende cómo vayamos, haré yo la exposición o también puedo invitar al doctor Daniel Reyes, que es coautor de ese capítulo. Entonces, bueno, pues también sería interesante cambiar de voz para que sea un poco más dinámico. Después hablaremos de estudios de caso. Yo expondré el caso de los jardines del centro histórico, y aquí en equipos trabajaremos y presentarán los estudios de caso de algún paisaje que ustedes hayan seleccionado dentro de la tipología que ya comentamos, ¿no? en las clases anteriores. Y bueno, aquí, como pueden ver en amarillo, viene lo que tiene un valor para la calificación final, ¿no? Después hablaremos sobre la puesta en valor del patrimonio paisajístico. Y aquí, después del 6 de abril, la última clase sería la del 13 de abril, que se atraviesa, no, ya me hice, esta es la última clase antes de Semana Santa. En realidad, todavía hay una posibilidad de una clase más después de Semana Santa, pero mi objetivo siempre en estas clases teóricas es que podamos terminar y cerrar totalmente el semestre antes de la última semana, para que ustedes puedan concentrarse en las materias, pues ya saben, taller y esas cosas, y dejemos esta cerrada. Si por alguna razón este calendario no funciona, por cualquier extraña razón,
pues seguimos teniendo una semana ahí de posibilidades de movimiento. La evaluación final va a ser un cuestionario Google que tiene un valor de 3 puntos sobre 10, todo esto sobre 10. Y también haremos un cuestionario Google sin valor sobre la evaluación del curso. Bueno, pues este es el plan. El objetivo más importante es, como dije, reflexionar, hacer conciencia, comprender cómo el concepto de patrimonio, cómo los valores del patrimonio son indispensables, diría yo, para la gestión, la remodelación, la intervención en cualquier espacio que tengamos, ¿no? En el que vayamos a intervenir. Y por otro lado, bueno, pues también busca un poco ampliar el conocimiento sobre el patrimonio del paisajístico en México. No solamente el patrimonio declarado, sino también el patrimonio con un reconocimiento social. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguien quisiera decir cuál de estos capítulos o de estas unidades le es más, pues, dejar de presentar, le llama más la atención o algún comentario, pregunta? ¿Algo sobre la evaluación? Adelante, Maricruz. Hola, bueno, a mí me gustó mucho, o sea, toda la presentación de los temas me gustaron mucho, pero en particular la de, justo la que creo que vamos a ver hoy, de historia del arte del patrimonio, y pues ya, que me gustó mucho. Gracias. Qué bueno. Gracias, Maricruz. ¿Pudiste leer alguno de los textos o de menos el que les comenté que fue la base de la presentación de la Sí, vez sí, me pasada? gustó mucho el de antimonumentos, está muy, muy interesante, y la que teníamos que leer, que justo sentí que era como un resumen de la clase, igual me pareció muy interesante. Y pues ya, lo de los antimonumentos, porque yo siempre escuchaba como, por ejemplo, en los movimientos feministas, antimonumentos y mucho, pero no lo entendía del todo. Y con esto sí, quedó muy claro. Muy bien, gracias, Maricruz. Luis Enrique, adelante. Yo tengo una duda sobre un tema, Ujú. pero tendría que revisar de nuevo ahora este plan de estudio. Bueno, no plan de estudios, el programa que nos está proporcionando O sea, Pedro. ¿viste el anterior? Ajá, le di una repasada en la noche, pero veo que va a cambiar un poquito. Pero mi duda es sobre cómo en qué tema entrarían estos pueblitos mágicos que de repente se vuelven Mm, patrimonio de ciertos estados. Por ejemplo, fíjate, creo que el primer pueblo mágico es uno de Huasca de Ocampo. sí. Y ve que después lo hacen patrimonio cultural de ese estado. Entonces, ¿dónde entraría este pequeño tema? Muchísimas gracias, Luis Enrique. No entra, pero lo vamos a incorporar. Me parece un tema muy interesante. Pero el asunto no está originalmente, no está en el programa, en parte porque pues ya saben que son ocurrencias del gobierno que una vez están y otra vez se quitan y no, o sea, son como temporales muchas veces. Pero este en particular, el de Pueblos Mágicos, como que sí ha tenido mucho más duración y el objetivo inicial es turístico, ¿no? Es un objetivo económico y turístico. Pero al final está envuelto ahí el patrimonio y mucho de lo que ha pasado es extraño, se ha atentado contra el patrimonio. Hay cosas muy, muy graves y pero por otro lado muy interesantes. Y me parece que va a ser muy bueno para ejemplificar cómo la conservación del patrimonio tiene una oportunidad en términos económicos y turísticos, pero por otro lado puede ser muy peligroso, ¿no? Muchos de estos sitios se han homogeneizado, por ejemplo, las plazas, espero que algunos de ustedes conozcan, más de uno, eh, pues como si hubiera un catálogo, ¿no? Entonces, los declaran por sus características patrimoniales, por sus características
bellas o de belleza o de atractivos y luego los remodelan y es una cosa loca, ¿no? Me parece muy bien, Luis Enrique. Lo vamos a agregar. ¿Dónde lo podríamos poner? Voy a ir otra vez a presentar y por lo menos lo voy a anotar aquí como acordeón, digamos. Podríamos hablar de eso dentro de, eh, podría ser en las tipologías mm, o por aquí quizá, después de esta presentación, por aquí podría incorporarlo, ¿no? Programa Pueblos Mágicos. Sí, ajá, muy bien. Archivo, listo. ¿Alguien más que tenga algún interés o alguna duda o quiera algo en particular sobre lo que vamos a ver en el semestre? Reinaldo, adelante. Pues sí, justamente también se juntó esto porque igual a mí desde el principio que veía el plan de estudios y vi que estaba esta materia como obligatoria, a mí sí me llamó mucho la atención porque, bueno, además de que pues tenía conocidos en la carrera de desarrollo y gestión interculturales, que está en filosofía y se escuchaba muchas cosas así de, por ejemplo, de los pueblos mágicos, que luego también se decía pueblos trágicos, porque igual sí es una cosa muy curiosa. Entonces, realmente, bueno, igual no es como si fuera una carrera tan conocida, la de ellos y la de nosotros, pues más o menos. Y aún así siento que hay como que varias sinergias y siento que hay apoyos en cuanto a todo este tema. Entonces, pues realmente sí me interesa mucho ese tema en particular, lo de los pueblos mágicos, porque también luego hay pues, muchos rollos de turismo, hay intereses, eso más que nada. Muy bien. ¿Alguien de ustedes, gracias Reinaldo, súper bien, ya está incorporado, haré los movimientos, miren, mejor así ya no quedó tan mal, haré los movimientos y ya subiré el último con estos movimientos. ¿Alguien de ustedes por casualidad vive en un pueblo mágico o tiene familia o una relación así más estrecha con algún pueblo mágico? Parece que no, dice María Fernanda. Ah, familia. Leslie, cuéntanos, ¿en dónde? En Atlacomulco, profa. Ah, mira. La familia de mi mamá es de ahí y pues está muy bonito. Tienen es lo que más me acuerdo, una bebida alcohólica que hacen con hierbas, muy fuerte, pero muy, muy fuerte, en serio, de que un shotcito, vamos a ponerlo así. Y rájale. eh, Caes. y sí, cae como regla, pero Muy bien. Ah, pues muy interesante. Pues ya nos contarás, si mientras la clase se desarrolla puedes platicar con ellos o algo, pues estaría padre, ¿no? Ok, Blanca vive cerca de un área declarada, a ver, espérenme, ay, qué relajo, ahora no veo el chat, ya lo veo. La familia de Leslie, ya nos contó. Sheila, no entiendo, bueno, fuera uno, o sea, ¿te gustaría? O no entiendo lo de uno. Ah, es que esas son cosas de vocabulario, de su generación, ¿o no? Como el LOL y esas cosas, cuéntenme. Es una carita, pero triste. Ah, ya. Ay, no la veo. Ya la vi, ya la entendí. Ah, miren, esto es muy importante porque así es como me pongo al tanto. Sí, bueno, fuera. Y Blanca vive cerca de una reserva declarada Patrimonio Mixto. Ah, esa es muy interesante. Ya veremos qué implica esa declaratoria de Patrimonio Mixto. Cuéntanos, Blanca. Sí, en Tehuacán, la reserva de la biosfera de Tehuacán, Cuicatlán,
Es la más bonita de todo el país, yo creo. Bueno, a mí me fascina. Ajá, cuéntanos. Pues mi mamá es de un pueblo que pertenece a esa reserva, se llama, ¿Zapotitlán o de dónde? más allá, se llama Santiago Coatepec, del municipio de Coatepec, y sí me gusta mucho ir allá. Es un lugar sasas. Híjole, ¿se Sí, imaginan que pudiéramos ir? Qué maravilla. Sí, es un paisaje verdaderamente extraordinario. Se atraviesa un poco cuando viajamos de la Ciudad de México a Oaxaca en carretera. Pues sí, es otra de las formas de incorporar patrimonio, ¿no? Ya iremos viendo. Esa declaratoria es muy interesante porque es patrimonio mixto, efectivamente. Incorpora la parte natural, ¿no? Pues yo lo llamo bosque, ¿no? De em, cactáceas columnares, pero también hay vestigios y todavía hoy se hace explotación de minas de sal, ¿no? Con salineras. También hay unas secciones muy interesantes de áreas con fósiles, ¿no? Este, hay huellas de dinosaurio, en fin, muy, muy padre. Ah, pues a todo dar, pues sí, ya nos va a invitar y vamos a todos a poner mucha buena energía para que pronto esta ola se acabe y podamos darnos una vuelta por ahí. Estaría estupendo. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿O ya continuamos? Continuamos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces ahora, espero que ahora sí muestre la presentación que es y no haga el oso doble. Ya no estoy presentando, ¿verdad? No, no se ve nada. No se Ok, ve. aquí vengo. Mm, Bueno. Mm, eh, mm, mm, mm. Bueno, aquí estamos. Y aquí a un lado tengo mi... Bueno, vimos la vez pasada y no voy a ahondar mucho en esto. Algunas definiciones del concepto, el conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una persona, física o jurídica, es una definición desde el derecho, ¿no? Históricamente la idea de patrimonio estaba ligado a la herencia y etimológicamente la palabra patrimonio viene del latín patri y, ojo con esto, patri, padre, y onium, recibido, lo recibido por línea paterna. Y aparece como idea desde el derecho romano. Hablamos un poco y repito nuevamente, lo recibido desde la línea paterna. Era originalmente un concepto ligado sobre todo a las pues, personas con patrimonio, ¿no? Con posibilidades de dinero, digamos, con riqueza, era pues sobre todo privilegia la herencia paterna, ¿no? También habla muy de su época, y era un patrimonio pues individual o familiar, ¿no? Incluso pues había también reglas en las herencias familiares, por ejemplo, eh, normalmente recibe el hijo varón, ¿no? Eh, Pagos de dotes, que también son partes de algunas herencias, en fin, una serie de costumbres que no viene al caso entender ahora, porque nosotros no vamos a hablar en la clase sobre este tipo de herencia individual y familiar, pero sí tenemos que entender que la palabra y el concepto se relaciona con este origen.
Por cierto, esta imagen así como para ponerle un poco de sabor al asunto, es una imagen virreinal de una familia pues importante, la Nueva España, y si ven, muchas mujeres, estas dos, tienen unos lunares al lado de las cejas. ¿Han visto algunas imágenes con otras imágenes de mujeres con ese lunar en la sien? En ¿Alguien las lo sabe? películas, ¿no? En las películas a veces Sí. aparece. Bueno, era porque yo decía que, o sea, yo al principio pensaba que era como un error del pintor o algo así. Pues no, era la costumbre era como, inicialmente se consideraba que quitaba el dolor de cabeza y por eso se ponía en la sien. También es muy interesante que, claro, que solo a las mujeres les dolía la cabeza, cosa rara, ¿verdad? Y después se volvió una moda. Es como, pues hoy, no sé, pintarse el, el párpado con una línea negra, ¿no? Y entonces a cierta edad era como algo muy, pues como de moda. Entonces, bueno, para que cuando lo vean, eh, recuerden que no, no, más bien se den cuenta que sí es parte pues de la vestimenta o de la época. Bueno, el patrimonio es lo que se considera una propiedad transmitida por los antepasados y a este mecanismo aplican diferentes escalas. Inicialmente aplicaba, como dije, esta escala personal, familiar, y conforme el concepto va avanzando a lo largo de la historia y en diferentes lugares, pues se va incorporando a otras escalas, llegando pues incluso a una escala mundial o universal, ¿no? Hay partes del patrimonio que se catalogan con esta idea de patrimonio de la humanidad, que su desaparición, digamos, implicaría una pérdida para toda la humanidad, no solamente para un grupo en particular o para un país o para a una parte de un país o una sociedad, ¿no? Entonces, esta es parte de lo que hace esta evolución del concepto desde lo familiar hasta lo universal. Todos. Y eso sería lo que de la manera en que se agrega o se diferencia la palabra patrimonio de patrimonio cultural. La idea del patrimonio cultural aparece cuando las ciencias sociales definen la cultura como un elemento de identificación que la sociedad hereda de sus antepasados y lo transmite a las siguientes generaciones. O sea, ya no solamente transmitimos lo que es una riqueza personal, sino también a nivel de la humanidad hay una herencia que va de una generación a otra, ¿no? El meollo y la complicación de este asunto del patrimonio es la elección de lo que se hereda, porque no podemos heredar todo o habrá cosas que pues no nos parecen importantes tanto a nivel individual o familiar como a nivel social o de la humanidad, ¿no? Finalmente, y yo creo que todavía cada vez más es- tenemos que adaptarnos a nuevos tiempos, a nuevas maneras de existir y no podríamos vivir con el patrimonio. ¿Se imaginan si solamente hubiéramos heredado el patrimonio, por ejemplo, de la Edad Media? Pues tendríamos que adaptar nuestras formas de vida a un patrimonio que no corresponde a nuestra manera de habitar o de vivir, ¿no? Entonces hay una selección de lo que tiene un valor, y eso es lo que vamos a ir viendo, cómo esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y que se considera importante para heredar a las siguientes generaciones. Entonces, bueno, vimos que el concepto podríamos identificar algunas épocas en las que ha ido cambiando de valores que van en una primera parte vamos a ver, que es lo que vimos la vez pasada, y ahora sí me voy a ir un poquito más rápido, desde la antigüedad hasta la modernidad. Los primeros elementos de la antigüedad
tenían por objeto perpetuar la memoria sobre un evento en especial, por ejemplo, una batalla, ¿no? Como un arco del triunfo, o perpetuar la memoria de un personaje, ya sea un sacerdote, un rey, ¿no? Em, o un ciudadano, bueno, un habitante particularmente destacado en la sociedad. Después, en la Edad Media, hablamos de importantes sepulcros y de reliquias. En el texto pudieron ver que muchos de estos elementos eran trasladados de un lugar a otro y tenían un valor, sí, religioso, pero como vimos en el texto, también un valor económico. Muchos de ellos fueron botines de guerra y eran trasladados de un lugar a otro cuando tenían un valor económico, pues muchas veces lo que es, por ejemplo, se destruía realmente, ¿no? Porque lo que se buscaba era conservar el valor, por ejemplo, del oro, ¿no? Del marfil o de algún, o de alguna piedra preciosa, eh, que era parte de una reliquia, por ejemplo, y, y se destruían, ¿no? Pero otros, sobre todo los que tenían un valor religioso, pues se conservaban por este valor. Pero la mayoría de ellos eran elementos que eran obtenidos de otros Ay, lugares y trasladados a, sobre todo, a la Europa de la Edad Media. Hay un cambio importante durante el Renacimiento en el que se empieza a valorar el pasado. Esto es una de las características más importantes del patrimonio y de hecho sigue vigente en muchos sentidos en nuestra idea del patrimonio, ¿no? Hay que conservar la historia. ¿Por qué? Porque durante el Renacimiento hubo un interés muy especial en la cultura griega y en la cultura romana. Por eso se llama Renacimiento, ¿no? Porque se buscaba renacer estos aspectos de las culturas clásicas. Y por esa razón hubo interés en conocer vestigios de las culturas romanas y griegas, sobre todo de las romanas, porque bueno, pues la sede del Renacimiento, como ustedes saben, estuvo en Florencia, en Italia, hoy Italia, y tenían mucho interés en conocer estos vestigios y entonces empezaron a coleccionarlos, a conocerlos, cuidarlos, ¿no? Porque se volvieron modelos tanto de la arquitectura como del arte. Y entonces lo que aporta el Renacimiento es esta idea de el valor histórico del, del patrimonio. Y esta idea también de que ese patrimonio tiene que ser heredado a las siguientes generaciones, pues digamos como una guía cultural eh, que tiene que ser en cierta medida redefinida, pero siempre inspirada en estas culturas del pasado. Entonces, bueno, pues este es un gran cambio que, como insisto, sigue teniendo mucho valor en la época actual. Por otro lado, y más adelante, empieza a haber pues una gran importancia de colecciones que, si bien venían desde el pasado, de colecciones individuales, familiares o particulares, de objetos raros. Eso sería otro de los valores que también pues han tenido una línea continua a lo largo de la evolución humana, que es pues, em, inicialmente la búsqueda de un estatus social a través de la colección de objetos de otras culturas, de objetos raros, ¿no? Y aquí también hay un cambio porque ya no solamente se busca valorar la cultura griega y romana antiguas, sino también pues tener o poseer como
forma de tener un estatus social, objetos que vienen de otros lugares y que son diferentes, poco conocidos, ¿no? Y entonces empieza a haber este tipo de coleccionistas, algunos de ellos, como vemos en el cuadro de la pintura del lado derecho, que pues coleccionan, miren, monedas, libros, esculturas, pinturas, caracoles, ¿no? Una serie hay un caballito de mar, en fin, de manera desordenada, hasta poco a poco la creación de colecciones un poco más organizadas, ¿no? En las pero que siguen siendo en muchos sentidos privadas, porque quienes las visitan, pues son gente allegada a los dueños de estos objetos, eh, pero que poco a poco empiezan a organizarse un poco más, ¿no? Y viene después la etapa de la ilustración con una organización de colecciones. Por ahí alguien nos preguntó cuál era el primer museo. Hay muchas versiones, ¿no? Pero bueno, el que les comenté la vez pasada en Oxford, siglo XVII, y estas colecciones particulares empiezan a formar parte ya de edificios públicos abiertos para exhibir estas colecciones que tampoco es que estén muy bien organizadas, ¿no? Pero bueno, cada vez se organizan más y sobre todo empieza a haber interés por diferentes culturas, ¿no? Incluso en esta época surge lo que en la arquitectura conocemos como el eclecticismo, que es esta idea de que también se pueden coleccionar estilos arquitectónicos, ¿no? Y vean, por ejemplo, aquí tenemos pues prácticamente una reproducción arquitectónica de un templo griego, ¿no? Con el frontón y las columnas jónicas, pero forma parte del edificio también esta otra composición en la que se incorporan otros elementos que no siguen las reglas de la arquitectura antigua. Entonces, se pueden combinar muchos estilos y igual las colecciones se vuelven muy importantes dentro de estos edificios y sobre todo se da particular pues valor a algunos sitios del mundo, ¿no? Siguen siendo importantes Roma, Grecia y también Egipto. En esta época de la Ilustración es la época de los viajeros, ¿no? Que en todo el mundo hay importantísimos viajes y la extracción, como lo muestra el texto que leyeron, de muchas piezas que se trasladan a estos museos que poco a poco pues van incrementando sus colecciones y organizándolas cada vez más, ¿no? Les comenté y lo pudieron ver en el texto como prácticamente toda la escultura del Partenón en Grecia está en el Museo Británico. Hay templos completos egipcios en el Museo Met, en el Museo de Met de Nueva York. En fin, pues hubo tremendas barbaridades en esta época que por otro lado ellos justificaron como que de otra manera no se hubieran conservado. No sabemos si eso es verdad o no, pero bueno, es una etapa en la que el Estado también empieza a intervenir como institución y empieza a ser el garante, ¿no? El que guarda, el que conserva, el que muestra las piezas del patrimonio que considera valiosas. Y sobre todo, insisto, hay un interés en piezas arqueológicas. También en esta etapa empiezan las excavaciones arqueológicas. Se descubre Pompeya y Herculano en Italia. Y como ustedes saben, hubo una gran erupción en esta zona del Vesubio
y estas ciudades romanas permanecieron ocultas bajo capas de arena, lo cual es muy, pues conservó, ¿no? Pues, eh, interesante porque conservó pues casi intacto la ciudad, ¿no? Protegida por la misma arena de la erupción y incluso se pueden ver, hubo algo interesante porque como cubrió la arena a esta ciudad, muchos de los habitantes de la ciudad estaban ahí y cuando empezaron las excavaciones se dieron cuenta de que los cuerpos que estaban ya descompuestos habían formado como si fueran unas moldes, digamos, de la persona y decidieron inyectarle yeso a estos moldes, ¿no? Creados, pues, digamos, naturalmente por la arena de la erupción y se pueden ver pues casi como, no sé si pudiera decir, vaciados, ¿no? No son esculturas, pero esos vaciados muy impresionantes porque además pues son personas que están atrapadas en esta erupción y que, pero muestran también parte de la vida cotidiana. Leí no hace mucho, vi en algún documental en la televisión que estos moldes, estas figuras, estos vaciados, ¿no? Más que moldes, vaciados, también ahora están en un proceso de restauración porque pues ya tienen muchos años y han sufrido también por el paso del tiempo. Entonces, bueno, las excavaciones de Herculano y de Pompeya, pues fueron un parteaguas también en términos del patrimonio, porque ya no solamente se excavaba para extraer piezas, sino que también la ciudad misma fue pues un objeto del patrimonio con un gran valor y que pues se buscó conservar para mostrar la forma de vida en el pasado de una ciudad romana. Entonces, esto tuvo eco en todo el mundo y ya lo veremos más adelante, incluso en el caso de Teotihuacán, fue casi un modelo para la intervención y la restauración de la ciudad de Teotihuacán. También hubo muchos viajeros hacia la zona de Egipto, no solamente por la expansión europea sobre estos territorios, sino también por el interés tan especial en la cultura egipcia que, que también llenó los museos de Europa. Hay un museo en Turín que se supone tiene más, es el segundo con más piezas egipcias. El primero, por supuesto, está en Egipto, en el Cairo, pero imagínense cómo que el segundo está en Italia, ¿no? Entonces, bueno, todas estas instalaciones pues empezaron a mostrar estos vestigios del pasado y también otro de los objetivos en esta etapa fue la educación, ¿no? La forma de incorporar estos elementos como parte de la muestra al público en general para comprender esta riqueza cultural. Esto también es otro de los objetivos, ¿no? Que también se incorpora durante la modernidad, que es la educación o la muestra cultural, el concepto de cultura que a través de estas exposiciones se amplía para la sociedad. Entonces, bueno, estamos viendo cómo existe también, estamos hablando hasta el siglo XVIII, otra segunda etapa, esto ya no lo vimos la vez pasada, sobre la evolución del concepto del patrimonio y cambios durante el siglo XIX, siglo XX y fines del siglo XX. También, como comentaban hace un rato,
habrá cambios importantes en el siglo XXI. Algo que podemos observar en cuanto a la evolución es que la evolución pasa desde un tema individual, tema familiar, hasta un tema que va creciendo, digamos, en escala, ¿no? Pero por otro lado, también la incorporación de elementos que ya dije y estoy haciendo como un pequeño repaso, van desde lo histórico hasta lo cultural y lo educativo. Durante el siglo XX vemos una gran expansión de museos y una ampliación de los objetos considerados patrimoniales o importantes. También la inclusión del turismo, que bueno, si bien en el siglo XVIII hubo una gran cantidad de viajeros, pues nada que ver con la manera en que esta cantidad de viajeros se multiplicó durante el siglo XIX. Ya incorporando nuevas ideas como el concepto del turismo. Cada vez más el patrimonio tiene también un uso simbólico porque al tiempo que representa parte del pasado, esta representación se incorpora como un imaginario dentro de la construcción de los nacionalismos. Recuerden que en el siglo XIX es cuando se crea la idea de país. Los países, como los conocemos en la actualidad, pues no existieron sino hasta el siglo XIX. Y son pues creaciones. Si algunos de ustedes leyeron el libro de País y Paisaje, ahí relato con más detalle cómo esta reunión de conjuntos sociales que deciden de alguna manera conformar un país, pues lo hacen de alguna forma, de una manera artificial, ¿no? Son creaciones artificiales, creaciones culturales que tienen muchísimo peso y que también desde el siglo XIX pues forman parte de nuestra forma de entender el mundo, y el siglo XIX nos heredó esta idea de país, esta idea de frontera, ¿no? Esta idea de nacionalidad, que está en mucho también, como demuestro en ese libro, recargada, vamos a decir, sobre el paisaje, pero sobre todo recargada sobre el patrimonio, como una forma de identificar o una forma de identidad de esta creación de la idea del país, ¿no? O del nacionalismo. Entonces, bueno, pues hay una gran expansión de museos, ¿no? Muchos de ellos, aquí vemos el de historia natural, también ya hay no solamente interés en el pasado cultural, sino también un interés científico en la historia natural, ¿no? Tanto de animales como de vegetales, como de minerales. Hay mucho interés, por cierto, en la colección de minerales. ¿Alguien de ustedes, ya hablé mucho, alguien de ustedes conoce el Museo de Geología de la UNAM? ¿Es el que está por Fresco Morisco? Sí. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Qué hay ahí? Cuéntame. No veo quién eres porque no veo todo al mismo tiempo. ¿Quién eres? Soy Citlali. Ah, Citlali, cuéntanos, ¿cómo es? ¿Qué hay? Pues recuerdo un esqueleto muy grande, no recuerdo si era de un mamut, piedras, muchas piedras, y creo que ya tiene bastante que fui, pero sí es como lo que más recuerdo. Es como un museo de los museos, ¿no? O sea, es un museo antiguo. Por eso yo creo que es más interesante. Sí, efectivamente, tiene una
es de geología, ¿no? Entonces tiene una colección importante de minerales de todo el país y tiene también esqueletos de animales extinguidos y también tiene unas pinturas muy interesantes de José María Velasco, que es difícil ver porque están en el piso de arriba, pero bueno, ahí asomándose y torciéndose el cuello se pueden ver, sobre la evolución del planeta. También hay mucho interés por entender, bueno, sabemos la teoría de Darwin, etcétera, es del siglo XIX, y él pintó paisajes de cómo fue evolucionando el planeta, que son súper, bueno, la vida en el planeta, son súper interesantes, parecen un poco cuadros casi, ay, se me fue la palabra, surrealistas. Son bien padres, bien interesantes. A ver si luego podemos, si alguien los puede googlear y nos puede compartir esas imágenes, sería padre. Bueno, ese es un museo de esta etapa del siglo XIX, que incluso también la arquitectura es ecléctica, el edificio es muy interesante y pues la colección también es acorde, ¿no? a este desarrollo de la idea de la expansión de los museos. Aquí, bueno, otro de los museos también muy importantes, el Museo Arqueológico. Empieza a haber también muchos museos arqueológicos que coleccionan, como estamos viendo aquí, pues por ejemplo, vasijas griegas o momias egipcias o sepulcros egipcios, y que se van mostrando, no necesariamente de forma muy ordenada, ¿no? Pero son piezas descontextualizadas y el valor de estas piezas es en general un valor estético. También en el siglo XIX surge la disciplina de la historia del arte, que busca encontrar estilos, por ejemplo, estilos egipcios, estilos griegos, ¿no? Y esta disciplina genera una serie de estereotipos estilísticos, ¿no? De aprecio por la belleza, en la que caben solamente algunas cosas, ¿no? Entonces se aprecia y se colecciona, como ya repetí varias veces, figuras o objetos egipcios, objetos griegos, objetos romanos, algunos fenicios también, pero hay como una selección de lo que se considera bello y de lo que no, que poco a poco también en el siglo XIX pues se va abriendo a otras culturas y van apareciendo pues por ahí algunas piezas africanas, algunas piezas americanas, que van cambiando. Aquí está el museo que les comenté, el Museo Egipcio de Turín, que su origen, mucho del origen de estas colecciones está en las colecciones particulares, ¿no? Y después ya a un nivel estatal empiezan a crecer estas colecciones, pues ya un poco más temáticas, ¿no? Como es el caso del Museo de Turín, que inicia en 1760 y se remodela con este gran edificio en 1824. Así surgen los grandes museos, ¿no? Aquí vemos el Museo de Bellas Artes de Arras, 1795, que tiene particular interés en la colección de pinturas. Vemos aquí como también en la etapa del romanticismo hay mucho interés en las ruinas y vemos pues el surgimiento de las academias, y estas academias, como es el caso de esta pintura, vuelven a mirar hacia, en esta etapa que llamamos neoclásica, o de nuevo hacia los modelos griegos y romanos, y a la incorporación dentro de los valores del pasado de
la idea de las ruinas, ¿no? Que aquí vemos, por ejemplo, también en este cuadro. Bueno, aquí otros ejemplos de museos en México, el Museo de Mineralogía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su origen es 1879, y si ven aquí los muebles, ¿no? Por ejemplo, son muy similares a los del Museo de Geología de la UNAM. Muebles de madera, pues con mucho detalle, y se muestra pues cada elemento mineral con su ficha, su origen. Muchas veces estas fichas, eso me encanta del Museo de Geología, siguen estando como originalmente escritas a máquina en una cartulinita, ¿no? Así eran. Entonces, bueno, si alguna vez tienen, creo que ya volvieron a cerrar los museos ayer, pero cuando los abran, si tienen oportunidad de darse una vuelta, piensen en eso, que están viendo no solo las piezas, sino un museo del museo, ¿no? Un museo que se detuvo un poco en el tiempo. En el caso de México también, el primer museo de arqueología, historia y etnografía, se crea a principios del siglo XX, y vean cómo las piezas se trasladaron de los lugares de origen hacia este museo. Aquí vemos pues piezas emblemáticas de la cultura mexica, ¿no? Que hoy en día podemos ver en el Museo de Antropología, sobre todo en la Sala Mexica. Pero bueno, vean cómo pues nada más ahí pegados junto a la pared, y con unos letreritos, ¿no? Que de alguna manera describen las piedras, pero que muchas veces pues todavía no se sabe ni a qué personaje, ni qué están representando, ¿no? Entonces muchas veces dice notable escultura, ese tipo de descripciones. En otros casos sí se identifica la deidad. Ahorita estoy viendo aquí a Xochipilli, que es la diosa de las flores, también de alguna manera, creo yo, diosa de los paisajistas. Tenemos a la diosa Xochipilli de las paisajistas y los paisajistas, y también yo pienso que Jipetotec es otro de los dioses que pues de alguna manera aplican al quehacer del arquitecto paisajista. Como dije, hay también una etapa de valoración de ruinas, no solamente de ruinas reales, sino que, como ustedes ya vieron, en los jardines ingleses se construyen ruinas, ¿no? Aunque no sean reales, pero se incorporan como una presencia del pasado en el presente y como parte de este patrimonio del pasado en la época, en su momento contemporáneo. Como dije, hay una expansión del concepto y del concepto de estilo. Ya no se valora solamente, por ejemplo, lo románico, solamente lo clásico, sino que se incorporan nuevos estilos, como por ejemplo el estilo románico, el gótico, el renacentista y el barroco, que retoman partes de cada uno de ellos y crean la arquitectura ecléctica. Esta arquitectura ecléctica suma diferentes elementos del pasado y los valora un poco también como objetos, ¿no? Pero a partir de ellos construyen nuevos estilos, que en este caso se conocen como estilos eclécticos. También muy propio del siglo XIX son los monumentos a la patria, que incorporan esta idea simbólica del nacionalismo, que también recuerdan, ¿no? Batallas del pasado, por ejemplo, en este caso, exaltan personajes particulares, en este caso, Victorio Emanuel, que fue el que logró la unificación de Italia, y que, como vemos, incorporan una arquitectura
ecléctica, ¿no? Se construyen estos nuevos monumentos, pero al mismo tiempo se conservan eficientemente monumentos del pasado. Por ejemplo, pues en el caso de Roma, se excava y se protege todo lo que fue el foro romano, eh, el, eh, ay, se me fue el nombre. El circo romano, pero, ay. Bueno, los monumentos que estaban de la época romana, pero que de alguna manera se habían empezado a utilizar como cantera, ¿no? En algún momento, y que ya a partir del siglo XIX se protegen y se consolidan para conservarse, ¿no? Para que puedan ser heredados al futuro. Ya me pasé un momentito después de las 11 y vamos a hacer un pequeño descanso de 10 minutos para poder continuar con la presentación, hablar un poquito más sobre el concepto en el siglo XX y resolver el cuestionario. ¿Alguna duda hasta aquí o algún comentario? Creo que no. ¿No? Ya No, más bien todo bien. todos queremos el descansito, ¿no? Bueno, yo ya, porque ya me cansé de hablar. Ahora, hablé mucho esta vez. Muy bien. 10 minutitos, son 11:17, nos vemos a las 11:27. Si pueden, pues dense una paseadita, una caminadita, un vasito de agua, cafecito, y nos vemos aquí en 10 minutos. Gracias. Gracias. Ya se empezaba a tomar en cuenta estas participaciones y su compromiso, porque creo que en la lectura, o no sé si fue en esa etapa, no sé si fue en otra, que empieza a mencionar que ya lo hacen incluso, no como una obligación, pero como que lo estipulan en que ya uno tiene que estar como dentro o como de esta configuración cultural. Sí, es parte de esta creación de las... Hay un autor que se llama Andersen, se apellida Andersen, que tiene un libro que se llama Comunidades Imaginadas. Y la comunidad imaginada más potente que ha habido es la comunidad de país, ¿no? Esta construcción de la idea de Estado, que se gesta desde el siglo XVIII. No lo dije, pero bueno, lo leyeron ustedes. También la Revolución Francesa tuvo mucho que ver en esta etapa, en donde inicia una cierta democratización, ¿no? Del patrimonio, pero se vuelve un objeto de identidad comunitaria. Hay ese objetivo, ¿no? Desde el manejo incluso de la construcción de la idea de Estado, porque para que estas comunidades imaginarias existan, explica Andersen, necesita haber objetos de identificación común. Yo nunca he conocido, si yo estoy en Praga y de repente oigo hablar a alguien que me parece que es mexicano, ¿no? Solamente por eso voy, me acerco y le digo, oye, ¿eres mexicano? Sí. Y nos identificamos, porque los dos conocemos más o menos, bueno, tenemos, por ejemplo, sabemos el himno nacional, no nos vamos a poner a cantarlo, ¿verdad? Pero sabemos que hay objetos de identificación común, desde nuestra manera de vivir. No vamos a decir, oye, ¿tú comes tortillas? Pues ya sabemos que el otro come tortillas, ¿no? Hay una serie de elementos identitarios que nos hacen sentirnos parte de una comunidad, aunque en realidad no conozcamos a todos los miembros. Y el patrimonio tiene bueno, es parte de esta colección, vamos a decir, de objetos de identidad. Y estos objetos, por supuesto, pueden ser objetos tangibles y también objetos intangibles, ¿no? ¿Sí me expliqué, Jennifer? Sí, de hecho te iba a comentar que de hecho la lectura menciona eso, que cuando se hacen estas, no sé si decirlo transferencias, pero cuando se mueven estos movimientos que son como materiales o tangibles, de una u otra manera se les ve inmersos a la
por decirlo así, como al otro pueblo o a la otra comunidad inmersos en esa cultura, aunque no sepan como el contexto o el antecedente, sino que ya mismo se les está como, se les está haciendo, ¿cómo se dice? Se les está se me fue la palabra. Se les está metiendo como el patrimonio, por así decirlo, ¿no? O sea, por cómo lo están moviendo. Y cuando dices que es de lo intangible, aquí es donde entra como lo de las danzas y todo esto, ¿no? Que creo que en la lectura menciona que es cuando la sociedad y todo eso empieza a tener como ese papel y se tiene como el derecho a saber en como sus costumbres, sus bailes y todo esto, ¿no? Sí, eso ya es más del siglo XX, lo veremos un poquito más adelante, pero sí, al final son estos objetos que se identifican, regresando a tu pregunta, que cobran un sentido de comunidad, ¿no? Y esta comunidad puede ser desde una comunidad real en la que todos nos conocemos y nos identificamos, ¿no? A lo mejor la comunidad de arquitectura de paisaje, por decir algo, que ahora ya vamos a tener algunos objetos patrimoniales, ¿no? Como por ejemplo la biblioteca con el nombre de una arquitecta paisajista importante. Y por otro lado, comunidades imaginadas o creadas, como es el caso de la idea de país o de estado, ¿no? Muy bien. Alejandra, ¿quieres agregar algo? Adelante. Sí, bueno, creo que ya lo dijo un poco Ginny, pero yo entendí que incluso este sentido de pertenencia del que habla Ginny ya fue como mucho tiempo después, ¿no? Cuando se empezó a plantear igual la idea de la educación, porque se estaban dando cuenta que la educación y la pedagogía y el conocimiento de las culturas se estaba convirtiendo como en algo muy, como para la gente que tenía las oportunidades de acceder al conocimiento, ¿no? Porque en un inicio para eso se hicieron los museos, para que se conociera y después se planteó como algo pedagógico y como algo de la educación. Y ya después con el paso del tiempo, pero yo entendí que ya mucho tiempo después, fue que se planteó que esto debía ser público y no solamente privado, porque solamente una cierta parte de la población o de la nación estaba aprendiendo y haciendo disfrute de estos lugares. Así es. Mucho no, o sea, porque miren, en la historia nosotros tendemos a simplificar para poder comprender y queremos siempre una fecha exacta, un lugar exacto, ¿no? Pero en realidad, pues eso hace que sea predominante nuestro conocimiento sobre la cultura europea. Pero al final, pues no es así, o sea, no hay en historia no hay fechas exactas, hay culturas distintas, espacios distintos, sociedades diferentes, ¿no? Pero bueno, finalmente sí hay cierta coincidencia en cuanto a la evolución, ¿no? Y entonces sí, en algunos casos, más tempranamente las colecciones pasaron a ser públicas y en otros casos lo hicieron más adelante. Pero lo que es importante es que también estas colecciones se mostraron públicamente, como lo pudieron leer en el texto, porque representaron la forma de mostrar la riqueza de un país, ¿no? Es parte de toda esta, pues digamos casi parafernalia para construir esta comunidad imaginada del país, ¿no? Y entonces, pues mi país es muy rico porque tiene un templo egipcio completo, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo lo tengo que mostrar, yo Estado lo tengo que mostrar al mundo para que todo el mundo reconozca mi riqueza cultural, mi interés en la cultura, etcétera. Ya no solamente a los ciudadanos de este país, sino también al extranjero, ¿no? Es parte de cómo va evolucionando esta idea. Maricruz, ¿quieres decir algo? Sí, justo en la lectura también hablaba de que, o sea, sí es como, wow, mi país es rico porque tiene esto, pero como que el cuidado de esos objetos, por ejemplo, en un caso de una pintura, se le atribuye a los como propietarios, que en este caso podría ser un museo o así. Pero bueno, es que a mí me impactó mucho la lectura de Antimonumentos y me parece curioso que mencionaba que, bueno, o sea, una pintura pues es un objeto, ¿no?
pero por ejemplo, el espacio público del que las personas y la comunidad se apropiaba era cuidado por las mismas personas y como lo que representaba para ellos y que incluso se rememoraba en algunas fechas con algunas marchas, o sea, creo que en ese sentido sí es como esa comunidad más cercana, que incluso entre, por ejemplo, madres que buscan a sus hijas, hijos, hijes, pues se reconocen entre ellas y pues sí se forma como ese tipo de comunidad más cercana cuando son antimonumentos, eso siento yo. Sí, vamos a hablar con más detalle de los antimonumentos y la evolución de la idea del patrimonio en el siglo XXI en la próxima clase. Pero yo les pasé los documentos de una vez porque finalmente es más fácil entender las diferencias entre lo que estamos viendo que ha sucedido un poco en relación con nuestra vivencia actual, ¿no? Entonces, me parece muy certero tu comentario y ampliaremos, invito a todos los que no lo hayan podido hacer a leer el texto de antimonumentos que está en el tablón, ¿ok? Y tengo aquí otra pregunta de Miguel Ángel Guerrero que dice, ¿eso sería apropiación cultural? ¿Podrías por favor ampliar la pregunta para que vean qué contexto lo hiciste? Sí, es que cuando hablaba de los museos, de que se exhibían piezas, pues que venían provenientes de otros países o así, a eso me refería que sí era apropiación cultural. Ay, Ule, pues mira, yo pienso que eso ya es robo cultural. Hoy en día lo clasificaríamos así, ¿no? En su momento, pues sí, podríamos decir que fue una apropiación porque, bueno, estaban ampliando la cultura de las personas que veían el museo, que nunca jamás habían ido ni irían a Egipto, ¿no? Bueno, en México también tenemos el Museo de las Culturas, por cierto, y también tenemos piezas de muchos lugares. Pero hoy en día, en los nuevos conceptos sobre patrimonio, pues, y más ahora en el siglo XXI, que tenemos acceso a través de medios digitales a culturas de otros lugares, ¿no? Ya no solamente por libros, pues se está siendo muy, pues, como puesto en duda, ¿no? Porque al final lo que sucede es que sí, hay un acercamiento de mexicanos a Egipto, pues a la cultura egipcia, pero cuando lo único que estoy viendo es un sarcófago, por ejemplo, pues si no está contextualizado, si yo no entiendo cómo era la sociedad egipcia, si no entiendo cómo era su paisaje, su forma de organización social, por qué su idiosincrasia y su manera de ver el mundo, por qué existe ese sarcófago, pues en realidad no es que mi cultura crezca, ¿no? Solamente veo un objeto y digo, ah, es bonito, feo, me gusta, no me gusta y tan. Se requiere de todo lo demás para que realmente esa cultura se introyecte, ¿no? Y crezca. Entonces, bueno, pues sería parte de las cosas que podríamos discutir también la próxima clase sobre la validez o no de estas colecciones, grandes colecciones que originalmente fueron objetos robados, ¿no? Algunos por ahí hay historias de que se vendieron, pero en general pues son saqueos, ¿no? Históricos de objetos y les digo que en Nueva York hay un templo completo egipcio. Entonces, pues bueno, es muy relativo este asunto y te invito, Miguel Ángel, a que lo podamos discutir como está planeado para la próxima clase. ¿Te parece? Sí, muchas gracias. Y tenía otra duda, pero no sé si entre en adelante. Por ejemplo, tenía duda, los campos de concentración, como en qué aspecto entrarían, o sea, ¿es patrimonio o es un antimonumento, así como venían diciendo ahorita? Ajá, lo vamos a ver ahorita. Fueron declaratorias muy interesantes. Es una manera distinta de valorizar el patrimonio como memoria. Y en este caso, memoria de algo que no debe volver a suceder. Es una declaratoria de UNESCO, de Patrimonio de la Humanidad, y así como podemos decir que hay objetos que están conservados como pues memoria positiva, ¿no? Digamos, en este caso la ampliación del objeto de valor patrimonial tiene que ver con la memoria de algo que sucedió y no debería volver a suceder, ¿no?
en mucho, porque también hubo mucha negación de que esto existió. Hay todavía gente que sigue diciendo que es un invento, ¿no? Que nunca sucedió el Holocausto. Y esto es un testimonio de que sí existió, y ahí está la prueba, ¿no? Es una memoria objetual, tangible, ¿no? Sobre un suceso del pasado, que sí, en términos de nuevas formas de entender el patrimonio relacionado con los antimonumentos, aunque no existía el concepto de antimonumento cuando se declararon los campos de concentración, pues podríamos decir que tienen una similitud, o hay una línea de continuidad con los antimonumentos, que también platicaremos sobre eso en la próxima clase, que ya es un poquito sobre todas estas pugnas, ¿no? O complicaciones para la definición del patrimonio en el siglo XXI. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Aquí dice Leslie, como en el Museo Británico, me imagino que sí, ¿no? Hablabas de este traslado de todas las esculturas del Partenón de Atenas, ¿no? Leslie, ¿a eso te referías? Sí, doctora, justamente que el Museo Británico está lleno de puro robo, pero sí. Sí, y también dice Axel que las pirámides siguen en Egipto porque eran muy pesadas para los británicos. Estoy de acuerdo contigo. Pero fíjense que es muy interesante, y lo vamos a ver en la restauración de Teotihuacán. No se pudieron llevar las pirámides de Egipto, pero el imaginario sobre Egipto se incorporó en la restauración de nuestras pirámides en Teotihuacán. O sea, no nos llevamos las pirámides, pero sí nos llevamos la idea. La pirámide del Sol tiene mucha exageración en la forma de la pirámide, que en realidad es una pirámide escalonada, pero se le intentó dar la forma de una pirámide egipcia. Es también súper interesante. Ya lo veremos cuando presente eso, cómo sí se llevó la idea y trascendió a todo el mundo, ¿no? Es súper interesante. Muy bien. Sí, menos mal, Axel, que no se las pudieron llevar, porque si no, también se las llevaban. Pues muy bien. Entonces, como ya vimos esta primera parte, vamos a hacer el cuestionario. Es un cuestionario ultra sencillo. Yo lo que les comento es que cuando hagamos cuestionarios no van a ser ni capciosos ni complicados. Quiero ir, por un lado, teniendo manera de calificar, porque es horrible calificar, pero no hay manera, hay que hacerlo a fuerza. Y por otro lado, estar segura de que se están transmitiendo al menos las ideas pues, superficiales, ¿no? Estoy segura de que lo que vamos a aprender es mucho más que esto, pero bueno, es una manera en que yo puedo cerciorarme de que estamos comunicando correctamente. Entonces voy a subir en este momento, ya está, debe de estar asignada, en la unidad 1, en el trabajo de clase, dice cuestionario sobre el concepto de patrimonio, y vamos a dar, escúchala, yo creo que 15 minutos, bueno, ahí vamos viendo, yo voy viendo cuántos van entregando. Cuando todos terminen, pues terminamos la actividad. Si alguien por alguna razón no lo encuentra, no lo